Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente les saluda la profesora Judith. El día de hoy, miércoles 16 de diciembre, chicos. Ya estamos al tercer día de esta semana, la semana 37. Vamos a trabajar el área de matemática con la actividad de analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Y para ello la siguiente meta es analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos en su momento. En la actividad anterior, elaboraste una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar, ¿cierto?, los retos durante este año. El día de hoy vamos a analizar datos sobre algunos desafíos que se presentaron y los relacionarás con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos. ¿Y qué debemos lograr, chicos, al momento de desarrollar esta actividad? Hay que tener esto en cuenta y hay que trabajarlo bastante, ¿sí? Representar datos en una tabla de frecuencia absolutas y en un gráfico de barras. Recuerdas que también algo parecido ya hemos trabajado en actividades anteriores. Explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Por último, explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Muy bien, vamos a leer el siguiente problema y vamos a resolverlo, ¿sí? Ya hemos compartido los resultados. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta: ¿cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. Arrojó esta tabla, mira chicos, ahí están sus respuestas. Mantenernos bien de salud, divertirnos en familia, mantenernos bien de salud, comunicarnos con familiares que no viven en casa, enviar las tareas a la profesora, nuevamente mantenernos bien de salud. Esas fueron sus respuestas de sus 24 estudiantes. Muy bien, vamos a responder entonces cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta. Vamos a leer entonces estas preguntas y vamos a escribir las respuestas en nuestro cuaderno. ¿Qué nos pide resolver el problema? ¿No? Nos pide resolver cuál es la mayor frecuencia absoluta, de acuerdo a la encuesta que elaboró la profesora. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? Recuerda que podemos utilizar todos los materiales que tenemos en casa o a la mano, ¿sí? ¿Cómo resolverías el problema? Cuando estás preparado o preparada, vamos a resolver el siguiente problema. Pero vamos a terminarlo, ¿sí? Muy bien. Ahora entonces vamos a realizar el proceso de resolución que te sugerimos a continuación y compáralo con el proceso que tú ya desarrollaste. Presta mucha atención. Primero, en tu cuaderno elabora el siguiente esquema y representa los datos y las condiciones del problema, utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales parecidos. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Mantenernos bien de salud fue una de las respuestas, divertirnos en familia, comunicarnos con familiares que no viven en casa, enviar las tareas a la profesora. Tenemos estas 4 respuestas que constantemente se repetían. Como no alcanzaba el cuadrito, entonces pasamos a la siguiente hoja. Muy bien. Yo utilicé aquí estas caritas, ¿no? Estos stickers. También es válido. Entonces, verificando las respuestas de sus 24 estudiantes, ¿no? La respuesta mantenernos bien de salud, uno de esos aprendizajes respondieron 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 estudiantes. 9 estudiantes respondieron mantenernos bien de salud. Divertirnos en familia. Vamos a ver cuántos estudiantes respondieron, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. Muy bien. Comunicarnos con familiares que no viven en casa. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Y enviar las tareas a la profesora. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez haber obtenido esa respuesta, vamos a ver entonces en segundo paso. Copia y completa en tu cuaderno, ¿no? La tabla de frecuencias absolutas de acuerdo a la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. De esta manera. En palotes, 1. ¿Cuántos eran, chicos? Muy bien, mantenernos bien de salud eran. Vamos contando. Muy bien, fueron 9, ¿cierto? En palotes aquí está el gráfico. Y la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de estudiantes que respondieron, ¿no? Fueron 9 estudiantes. Divertirnos en familia. Fueron 5, ¿no? En los palotes aquí estamos tachando. Entonces la frecuencia absoluta de la cantidad de estudiantes fueron 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa, ¿no? Muy lejos. Tenemos 4, muy bien, 4 estudiantes. Y enviar las tareas a la profesora. Vamos a ver cuántos estudiantes fueron. Fueron 6, chicos, ¿ya? 6, aquí se pasó. Aquí solo se tiene que echar los 5 paletas y separado de 1. Y en total fueron 24. Tercer paso, chicos. Vamos a copiar y completar entonces el siguiente gráfico de barras de acuerdo a la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. Tenemos aquí entonces mantenernos bien de salud. Fueron 9 estudiantes. Aquí se está demostrando en el gráfico de barras. Divertirnos en familia. Fueron 5 estudiantes. Y aquí lo estamos graficando y pintando. Comunicarnos con familiares que no viven cerca, ¿no? O que no viven en casa. Fueron 4 estudiantes. Y enviar las tareas a la profesora. Muy bien. Fueron 6. Y la pregunta al inicio del problema fueron cuál, ¿no? Es con la mayor frecuencia absoluta y la otra pregunta era cuál era la menor frecuencia. En este caso sería mantenernos bien de salud, es la mayor frecuencia, ¿no? Absoluta. Y el menor sería pues 4, comunicarnos con familiares que no viven en casa porque solo son 4 estudiantes, es el menor, la menor cantidad. Cuarto paso, analiza el gráfico de barras. Para ello responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? ¿Cuál fue la frecuencia? 9. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? Fueron 5. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? Fueron 4. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? Fueron 6. En total, sumados son 24 estudiantes. Muy bien, finalmente vamos a responder entonces las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es? Mantenernos bien de salud. ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ahora entonces vamos a reflexionar y vamos a responder a estas siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos crees tú que podrías mejorarlo? ¿Y de qué manera? ¿Qué conclusión podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos y por qué?
Esto vas a responder de acuerdo a lo que tú ya desarrollaste, resolviste el problema que te he planteado al inicio. Muy bien, entonces en nuestro cuaderno vamos a elaborar el siguiente esquema para completar y luego vamos a escribir un desafío de este año, de este 2020 y 2 aprendizajes, ¿ya? Relacionados con las matemáticas, ¿recuerdas? Si lo tienes por separado, o sea, por áreas, entonces más rápido lo vas a poder encontrar. Si lo tienes en el portafolio, de igual manera, por fechas o por semanas, ¿ya? O por área. Del desafío vas a escribir aquí el aprendizaje 1 y el aprendizaje 2. Aprendizajes que te permitieron enfrentar el desafío. Esto es en cuanto al área de matemáticos relacionado a ello. Luego vamos a explicar oralmente cómo estos aprendizajes nos permitieron enfrentar el desafío que se nos presentó en el momento. Muy bien, chicos, entonces a continuación vamos a evaluar nuestro desempeño en esta actividad sobre la base de los siguientes criterios que fueron presentados al inicio. Representaste datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barra. Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. Y tienes que explicar cómo lo hiciste, ¿ya? Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos y explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Muy bien, entonces vamos punto a punto, vamos explicando cómo lo hiciste, ¿está bien? Muy bien, chicos, entonces a desarrollar otros problemitas más.